El tema que voy a tratar ahorita se llama densidad. La densidad en física se define como la cantidad de masa en una unidad de volumen. Vamos a ponerlo más sencillito. Si tomamos 4 centímetros, 4 cubitos de 1 centímetro cúbico, ¿sí? 1 centímetro cúbico de largo, de ancho y de alto. Si uno de ellos lo llenamos con agua, en ese cubo de 1 centímetro cúbico va a caber 1 gramo masa. Si llenamos otro cubo de 1 centímetro cúbico con aceite, van a caber 7 décimas de gramo de aceite. Si lo llenamos con mercurio, en ese centímetro cúbico vamos a tener 13.6 gramos masa de mercurio. Ahora, por ejemplo, si lo llenamos de oxígeno, vamos a tener aquí, fíjense, décima, centésima, milésima, diez milésima, 143 diez milésimas de gramo en ese centímetro cúbico. Ese es en cuanto a cantidad de materia. Pero esa materia pesa. Aquí en el planeta Tierra, el mismo módulo de masa es el peso. Por ejemplo, si yo peso, si mi masa en el planeta Tierra es de 100 kilogramos, 100 kilogramos de masa, aquí en el planeta Tierra mi peso será de 100 kilogramos peso. La masa es una magnitud escalar, el peso es una magnitud vectorial. Bien, por lo tanto, densidad y peso específico van juntos, ¿sí? ¿Qué es el peso específico? Es el peso de 1 centímetro cúbico de masa de una sustancia. En este caso aquí podríamos decir que el peso específico del agua, ¿sí? El peso específico del agua sería 1 gramo peso por centímetro cúbico. Del aceite sería, el peso específico sería, voy a ponerlo aquí, 0.7 gramos peso por centímetro cúbico. Del mercurio sería, el peso específico sería 13.6 gramos peso por centímetro cúbico. Del oxígeno el peso específico sería 0.00143 gramos peso por centímetro cúbico. Bien, ahora, ¿cómo se calcula la densidad? La densidad se calcula dividiendo la masa entre el volumen. Es decir, ¿qué es la densidad? Es la cantidad de materia que hay en una unidad de volumen. Unidades, pues, como vemos aquí, puede ser cualquier unidad de masa. Lo que estamos utilizando aquí es el gramo masa. El volumen, centímetro cúbico. Aunque también se puede utilizar kilogramo o libras, kilogramo por metro cúbico, centímetro, decímetro cúbico, libras por milímetro, pulgada cúbica, ¿sí? El peso específico es, como dice aquí, peso, unidad de, sería gramos peso entre centímetro cúbico. Ahí estaría. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio o dos. Un objeto pesa 150 gramos y ocupa un volumen de 30 centímetros cúbicos. ¿Cuál es su densidad? Bueno, vamos a ver, tenemos aquí el modelo matemático, la fórmula que nos dice densidad es igual a masa entre volumen. Nos dan el peso del objeto, 150 gramos peso. Nosotros sabemos que en el planeta Tierra 150 gramos peso en masa serían 150 gramos masa entre el volumen, que es de 30 centímetros cúbicos. Esto nos da un resultado de que la densidad de este objeto es de 5 gramos masa por centímetro cúbico. Su peso específico sería 5 gramos peso
por centímetro cúbico. Ahora bien, en ocasiones nos pueden dar la densidad del volumen, hay que despejar de aquí la masa, o nos dan la masa y la densidad, podemos despejar el volumen. Ahora, en ocasiones nos dicen, por ejemplo, que hay cuerpos de forma irregular, que no se puede calcular el volumen utilizando un método geométrico de forma regular. Por ejemplo, aquí tenemos este caso, un objeto que pesa 100 gramos peso. Quieren que conozcamos la densidad. Entonces, ¿qué hacemos? Lo metemos en un vaso de precipitado graduado, donde previamente le pusimos 150 mililitros de agua. Sabemos que esos son 150, mililitros. Un mililitro es un centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, aquí serían 150 centímetros cúbicos. Al meter ese objeto que pesa 100 gramos peso, deducimos antes que la masa también va a ser 100 gramos masa, ¿sí? Entonces, al momento de que lo introducimos, el nivel del agua sube a 170 mililitros. ¿Qué significa? Que al meter ese objeto en el agua, aumentó el volumen 20 mililitros, o sea, 150 para 170 son 20 mililitros, o lo que es lo mismo, son 20 centímetros cúbicos. Entonces ya tenemos ahí, para calcular la densidad, tenemos la masa, 100 gramos peso, que son 100 gramos masa, ¿sí? 100 gramos masa. Entre el volumen, que son 20 centímetros cúbicos. Esto quiere decir que la densidad de ese objeto va a ser de 5 gramos masa por centímetro cúbico.